De una manera comprensiva y lógica, la marca Douglas le demuestra cómo examinar y limitar su comportamiento para negociar y cómo desarrollar la disciplina mental poseída por una minoría pequeña de los ganadores que hacen el dinero constantemente. Semanal, mensual y anual. Algunas de las habilidades se enfocaron encendidas en él. Comerciante disciplinado incluyen aprendiendo la dinámica positiva de alcanzar metas y reconocimiento del progreso necesitados, y habilidades como comerciante o inversionista, y cómo permanecer enterado de ellas en vez apenas del dinero del producto adquirido. Adaptarse para responder al mercado fundamental y cambiar. Identificar su nivel de la comodidad del riesgo y aprendiendo cómo ampliarlo. Que actúa inmediatamente en oportunidades en el juego del mercado, dígase cuando está bastante controlada su perspectiva del movimiento del mercado. Y mucho más. Sobre la marca del autor Douglas. Es presidente de la dinámica del comportamiento de negocio en una organización de entrenamiento en Chicago. Antes era un corredor de materias acertado. Douglas ha dibujado de sus propias experiencias, incluyendo costosos errores, como buen observador para identificar y para desarrollar los métodos para superar los hábitos que son ineficaces. Sobre estos, más allá de varios años, él ha conducido numerosos seminarios y los talleres para los inversionistas principales y las organizaciones de los corredores en las técnicas explicadas en El comerciante disciplinado. Para más información sobre nuestros otros productos y servicios informativos, llame o escriba por favor. Instituto de Nueva York de Publicar y de Servicios Informativos. Profesionales 2 Broadway, Nueva York, NY10004 2121344 2900 Simon y Schuster de Las Finanzas, Inc. Una Paramount Communications Company imprimió en los Estados Unidos. Parte 1. Introducción. Desde que comencé a trabajar en este libro en el verano de 1982, cada dimensión de negociar de los futuros ha estallado en crecimiento. Hay intercambios en nuevos contratos, servicios más consultivos y de noticias, una variedad de aumento de libros y de publicaciones, y siempre sistemas que negocian técnicas sofisticadas, la mayoría de todas las aplicaciones informáticas del TH para hacerla fácil y seguir los mercados. Con este enorme crecimiento en servicios me relacionó para negociar, un hecho ineludible. Permanece. Todavía hay un grupo muy pequeño de comerciantes sofisticados, el 5%, en quienes tome el porcentaje de beneficios más grande en los mercados haciendo bien. Sobre el otro resto, el 90% son comerciantes o inversionistas perdedores netos. En futuros, el negociar para cada dólar del beneficio ganado por un comerciante, tiene que ser un dólar equivalente perdido por otro comerciante. Si algunos están haciendo constantemente el dinero en una escala magnífica, entonces sus beneficios tienen que salir directamente de los bolsillos de 1000 de otros comerciantes que contribuyen fielmente a sus fracasos diarios. Algunos de estos comerciantes muy acertados son figuras públicas, pero la mayoría que salen de las áreas de Chicago o de Nueva York. Necesite menos decir lo que es esto, cada uno desea saber lo que hacen y cómo lo hacen. Mi posición única en la comunidad financiera no me ha prohibido de hablar de los millares de oportunidades y de preguntar a comerciantes, de brokers y de consejeros que negociaban desde 1979. No soy corredor o escritor de letras. Soy el cuadro superior de Computrack, compañía que provee de análisis técnico a la acción y a los comerciantes de futuros. Mi posición siendo neutral, una que permite que la gente se abra y que hable conmigo libremente. Comencé a negociar por mi propia cuenta en 1960 y era muy rápidamente enterado de los bloques psicológicos subyacentes a la buena gerencia en el negociar del dinero. Esta realización ha sido confirmada por todos que han aconsejado conmigo. Consecuentemente, me siento sinceramente que el éxito en negociar es el 80% psicológicos y el 20% su metodología, sea fundamental o técnico. Por ejemplo, usted puede tener un conocimiento mediocre de la información fundamental y técnica, y si usted está o tiene un control psicológico, usted puede hacer el dinero. Inversamente, usted puede tener un gran sistema, uno que usted ha probado y ha realizado bien por un periodo del tiempo largo, con todo si el control psicológico no está allí, usted será un perdedor. Un buen comerciante sabe por experiencia que durante un tiempo hay que prepararse psicológicamente.
Debe haber una diferencia entre estos dos grupos de comerciantes, la minoría pequeña de ganadores y la mayoría extensa de los perdedores que desean saber lo que saben los ganadores. La diferencia es que los comerciantes que pueden hacer el dinero constantemente en un acercamiento semanal, mensual y anual de la base que negocia de la perspectiva de una disciplina mental. Cuando están pedidos sus secretos del éxito, categóricamente indican que no alcanzaron a cualquier medida de consistencia en abundancia que acumulaba de negociar hasta que aprendieron la autodisciplina, control emocional y la capacidad de cambiar sus mentes al flujo con los mercados. Primero, deseo precisar que la autodisciplina, el control emocional y el aprender puede cambiar su mente después de hacer un compromiso y sean todas las cuestiones psicológicas que no tienen nada que hacer con los servicios de noticias, los servicios consultivos, los nuevos intercambios, o trading técnico o fundamental sistema automatizado o no. En segundo lugar, de mis experiencias, observaciones investigación que negociaban, he descubierto que todos comerciantes, ambos ganadores y perdedores, me parecen compartir algunas experiencias muy comunes. En el principio o en un cierto punto temprano en su carrera que negocia, todos los comerciantes experimentan la confusión, la frustración, la ansiedad y el dolor de la falta de algo. Los pocos comerciantes que pasan de esta fase serán los que acumular dinero en abundancia, son los que se enfrentan y trabajan eventual a través de algunas cuestiones psicológicas muy difíciles sobre lo que significa ser comerciante, y este proceso de la realización y para cambiar toman normalmente varios años para el mejor de él. Si la autodisciplina y el control emocional son las llaves al éxito, no son rasgos que nosotros llevamos necesariamente encima desde el día que nacimos. Al contrario, son características que adquirimos aprendiendo ciertas habilidades mentales. Adquirir estas habilidades mentales es a menudo el resultado de un proceso de aprendizaje de los errores cometidos en el pasado, y que puede ser muy costosos financieramente y generalmente de dolor y de sufrimientos emocionales. El problema más grande con un acercamiento del ensayo y del error en negociar es que la mayoría de la gente pierde todo su dinero antes de que ella consiga superar el proceso de aprender y controlar su disciplina, y otros comerciantes que tienen bastante dinero lo guardar para nunca negociar hasta que se recuperan completamente de los efectos del trauma psicológico que tienen infringido en sí mismos, y para aprender cómo negociar siempre con éxito. Sobre una base constante, estas enormes pérdidas de dinero y fracasos, deja solamente un número relativamente pequeño de supervivientes de la gente que lo hace. Todos los grandes comerciantes, más allá de y presentes, han encontrado muy difícil de explicar qué es lo que hace él, cómo él lo hace, y más importante, la progresión de pasos que tomaron para conseguirlo y dónde lo consiguieron. Muchos compartirían alegres con otros que saben sobre el mercado y su comportamiento, pero no necesariamente sobre su comportamiento como individuos. Sin embargo, advertirían a menudo a los que intentaron su sabiduría para entender que todo el conocimiento del mercado en el mundo no los hará a ninguno bueno hasta que aprendieron que se pueden llamar autodisciplina y control emocional, sin necesariamente poder explicar cuáles eran. Por ejemplo, corte sus pérdidas, es brevemente el gran consejo que se da a menudo como axioma de la sabiduría del que negocia. Pero ¿cómo usted explica a alguien los pasos necesitados para aprender cómo hacer eso? Especialmente cuando él está obrando recíprocamente con un ambiente que está en el movimiento perpetuo y siempre le ofrecerá la posibilidad que el mercado puede volverse y recuperarse, si él está en una inversión perdiendo. Si usted toma en consideración que su dinero y autoestima son un juego y el mercado que se vuelve es siempre una posibilidad viable, sin importar cómo el telecontrol él puede ser, después usted puede ver cómo es difícil explicar por qué él necesita cortar sus pérdidas. Es aún más difícil explicar cómo él puede hacerlo de una manera que satisfaga su maquillaje psicológico único. La manera más fácil de explicar cómo aplicar este tipo de sabiduría, sin realmente explicarlo para todos, es decir, bien, si usted desea ser inversionista acertado, usted necesita aprender autodisciplina y control emocional. No creo que este tipo de consejo vago sea intencional, sin embargo, por principalmente dos razones. Primero, el control de la autodisciplina y emocional son los conceptos abstractos que no se explican ni se entienden fácilmente. Todos oímos o leemos muchas veces las palabras
pero preguntamos a cualquier persona que usted sepa definir cualquiera de estos conceptos, y le conseguiremos probablemente una mirada fija en blanco. En segundo lugar, los comerciantes o inversionistas acertados de hoy comenzaron fuera en su viaje sin mapas, los carteles indicadores, o las pautas o la ventaja de saber exactamente dónde tuvieron que terminar para arriba, de una perspectiva psicológica, para acumular su fortuna. Tuvieron que explorar el mundo que negociaba con los medios de uno mismo reflexionando, y del reajuste que era muy exigente y desperdiciador de tiempo. Uno podría tropezarse al menos con el que aprendía de cada error, de muchos pequeños errores, y de otros que devastaban financieramente su fortuna y emocionalmente. En un cierto punto realizaron probablemente algún cambio sobre sí mismos, habían cambiado porque la clase normal de actividad del mercado que tenían una vez les dio un impacto emocional negativo en ellos, como cólera. Él puede enganchar inversiones o comercios con más pérdidas que ganancias, pero la gerencia de dinero, y un análisis cuidadoso de los riesgos protegidos por los stop realistas, guardarán a inversores o comerciantes fuera de apuros y asegurar en los movimientos grandes, él se beneficiará. La gerencia de dinero se compone de dos elementos esenciales: entrenamiento psicológico de la gerencia y del riesgo. La gerencia de riesgo proviene de los factores psicológicos que son entendidos de verdad por el inversionista o comerciante y, en lugar, antes de que el riesgo incluso se considere. Advertiría especialmente a nuevos inversionistas o comerciantes y participantes del mercado que la lectura y pasivo analizar de sus motivaciones sean ciertamente una necesidad, pero la prueba ácida viene con negociar. Activo bajo presión. Comience lentamente. Pregúntale a cada inversor o comerciante: ¿qué lo ha motivado él? ¿A lo largo el comercio fue manejado? ¿Era acertado? ¿Por qué? ¿Usted perdió? ¿Por qué? Anote su gravamen y refiera a sus comentarios antes de hacer su inversión o comercio siguiente. En todos los seminarios importantes de Computrack intento hacer que un líder del taller se dirija a los asistentes en los aspectos psicológicos de negociar. El reaparece severo que mata de su equidad, desaparece con sus beneficios no es el misterioso y ubicuo. Ellos nunca se han equivocado. Usted es simple. Medea me dijo momentos antes que ella asesinó a sus niños: ¿sabe qué mal? Estoy a punto de asesinarme, pero uno mismo es irracional, es más fuerte que mi resolución. Si este sentimiento refleja su mente fijada cuando usted negocia, después el comerciante disciplinado es definitivamente el tipo de libro que usted debe leer. Y placer de leer este libro. Mi propia educación me costó mucho la manera dura. Puedo leerme la página de que soy yo. La marca ha formado cuidadosamente este libro en un diálogo lógico comprensible. Usted lee como si está en su lado y yo se lo estoy explicando como amigo al que conozco, y que usted gozará. Usted es afortunado, porque usted ahora está tomando el tiempo, antes de que usted haya incurrido en una equivocación seria. Yo esperaba aprender y estudiar sobre arte. Los inversionistas o comerciantes que toman una época para reflexionar sobre la práctica sobrevivirán y prosperarán posiblemente. Prefacio. El inversionista o comerciante disciplinado es una guía comprensiva a entender la psicología de la autodisciplina y de la transformación personal necesitadas para ser un inversor o comerciante acertado de acciones o de futuros. Este libro servirá como guía paso a paso para adaptarse con éxito a las características psicológicas inusuales del mundo en que negocia. Digo, adaptarse, porque la mayoría de la gente que se aventura en el ambiente que negocia no lo reconoce, siendo sumamente diferente del ambiente cultural que le metieron, en el cual piensa que la bolsa va para arriba y no baja. No reconocer estas diferencias, no tendríamos ninguna manera de saber que muchas de las creencias que adquirieron para permitirles funcionar con eficacia en sociedad actuarán como barreras psicológicas en el ambiente que negocia, haciendo su éxito como comerciantes sea extremadamente difícil de alcanzar. Conseguir el nivel del éxito que desean los comerciantes les requerirá hacer por lo menos alguno, si no muchos, cambios en las maneras que perciben la acción del mercado. De semejante y de otros ambientes sociales, que se negocia en la arena tienen muchos gráficos que requiere un grado muy alto de autodominio y una misma confianza del comerciante que se propone funcionar con éxito dentro de ella. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos carencia de autodominio porque como niños aprendimos para
Funcionar en un ambiente estructurado donde nuestro comportamiento fue controlado por alguien de gran alcance que propósito manipular nuestro comportamiento para conformarse con las expectativas de la sociedad. Así, las fuerzas externas nos fuerzan a comportarnos de ciertas maneras a través de un sistema de recompensas y de castigos. Como recompensa, nos darían la libertad para expresarse de una cierta manera deseada. Como castigo, cualquiera nos prevendrían de conseguir lo que deseamos, causando dolor emocional, o nos infligieron con varias formas de castigo corporal, causando dolor físico. Consecuentemente, la única forma de control del comportamiento que aprendimos típicamente para nosotros mismos fuimos basados en la amenaza de dolor emocional o físico. Y puesto que nos forzaron a abandonar nuestra energía personal, la gente, desarrollamos naturalmente muchos de nuestros recursos tradicionales para el éxito las maneras particulares de las cuales aprendimos a conseguir lo que deseamos, del mismo marco mental. Por consiguiente, aprendimos que eso de adquirir energía de manipular y cambios de la fuerza sobre cosas afuera de nosotros era la única manera de conseguir lo que deseamos. Una cosa que usted aprenderá pues un comerciante es que los recursos mentales que usted utiliza para conseguir lo que usted desea en su vida diaria no trabajará en el ambiente de negociar o invertir. La energía y el control que son necesarios para manipular los mercados y que hagan lo que usted quisiera que hicieran, están más allá de todos, es solamente para un puñado de individuos. Y los apremios externos que existen en sociedad para controlar su comportamiento no existen en el ambiente del mercado. Los mercados no tienen absolutamente ninguna energía o control sobre usted, ninguna expectativa de su comportamiento, y ningún respeto para su bienestar. Sí, usted no puede controlar un hecho o manipular sobre los mercados, y los mercados no tienen absolutamente ninguna energía o control sobre usted, después la responsabilidad de lo que usted percibe y de su comportamiento que resulta reside solamente en usted. La única cosa que usted puede controlar es a usted mismo. Como inversor o comerciante, usted tiene la energía de darse el dinero o de dar su dinero a otros comerciantes. Y las maneras de las cuales usted elige hacer esto serán determinadas por un número de factores psicológicos que tengan poco o nada que ver con los mercados. Y esto estará hasta que usted adquiere algunas nuevas habilidades y también aprenda cómo adaptarse a las condiciones del juego mientras que existen en el ambiente del mercado. Para funcionar con éxito en este ambiente usted necesitará aprender cómo controlarse de las maneras que pueden ser totalmente extrañas a usted. Usted también tendrá que aprender cómo concederse la libertad mental para cambiar su perspectiva para tomar posibilidades alternativas para conseguir lo que usted desea en la arena que negocia, sin importar sus expectativas de cómo usted va a conseguirla. Hay solamente algunos comerciantes que han venido a la realización que solo ellos son totalmente responsables del resultado de sus acciones. Incluso menos son los que han aceptado las implicaciones psicológicas de esa realización y saben qué hacer sobre él. Hacen raramente a cualquiera de nosotros al crecer para arriba, y que se aprende cómo funcionar en una arena que permita la libertad completa de la expresión creativa, sin la estructura externa para restringirla de cualquier manera. En el entrenamiento para que negocie usted tendrá que hacer sus propias reglas y después tener una disciplina para seguir con ellas. El problema es el fluido del movimiento del precio que es siempre un movimiento absolutamente fortísimo, de acontecimientos altamente estructurados, que la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a ello. En el ambiente del mercado, las decisiones que le enfrentan a usted están sin fin como los movimientos del precio que usted se propone aprovechar. Usted apenas no tiene que decidir participar, usted también tiene que decidir cuándo entrar, cuánto tiempo permanecer adentro, y si baja en qué condiciones va a salir. No hay principio, céntrico, o extremo solamente para que usted crea en su propia mente. Además de las implicaciones psicológicas negativas de la compañía, estas decisiones, usted debe estar enterado, que incluso si usted hace el compromiso financiera mínima de un contrato por comercio, como en el mercado a plazo, hay un potencial ilimitado para el beneficio también como un potencial ilimitado para la pérdida. De una perspectiva psicológica, esto significa que cada comercio tiene la posibilidad de satisfacer sus sueños más salvajes de la independencia financiera, y simultáneamente las acepta usted con el riesgo de perder todo el dinero que usted posee. Las marcas del movimiento del precio contrario que cambian extremadamente fácil para que usted no haga caso del riesgo y se sienta en la creencia de que usted no tiene que
Seguir sus propias reglas esta vez. Aquí está un ambiente que ofrece la libertad completa de expresión combinada con posibilidades ilimitadas y riesgo ilimitado. Si usted coloca en él a un participante que es olvidadizo a estas condiciones psicológicas, o uno quien funciona desde un marco mental orientado hacia la estructura, a premios y expectativas externos, después lo que usted tiene es una fórmula para el desastre emocional y financiero. Este panorama severo explica ciertamente por qué tan pocas personas hacen dinero como inversionistas o comerciantes. Realmente, casi todos los que tienen la tensión, la ansiedad y el miedo, no pueden invertir igual a corto o a largo. Deben haber ganado una cierta medida de confianza en sí mismos de responder apropiadamente a todas las condiciones de mercado posibles, porque hay una correlación directa entre el nivel de una persona de la confianza y las emociones negativas mencionadas. La confianza y el miedo son los estados de la mente que son similares en la naturaleza, solo es separado por grado. Mientras que el nivel de una persona, la confianza aumenta, o su grado de confusión, y de ansiedad, y de miedo se disipa proporcionalmente. Esta confianza se desarrollaría, naturalmente, como gente aprendida para confiarse en hacer cualquier cosa necesaria, que se hará sin excitación. Como resultado de esta clase de uno mismo en su confianza, de ella sale la necesidad de no estar para siempre en la bolsa a largo, y de temer ese comportamiento aparentemente imprevisible y errático de los mercados. Sin embargo, el punto principal que estoy haciendo aquí es que el proceso del cambio que ocurrió estaba en el ambiente mental y el maquillaje psicológico de cada inversor o comerciante individual. Los mercados no cambiaron, las herramientas que fueron utilizadas no cambiaron, los comerciantes sí que lo hicieron. Ahora, cuando los comerciantes pasan por una transición de entrenamiento personal, y aprenden una nueva habilidad sobre una base del ensayo y error, es inverosímil que guardarían un expediente detallado de los pasos a ese proceso de aprendizaje, especialmente si ese proceso fue caracterizado por el dolor, la ansiedad y la frustración. Obviamente, alguien no sabe exactamente cómo adquirió las habilidades que ahora tienen. Después, naturalmente, sería extremadamente difícil que expliquen a algún otro cómo las consiguieron. Además, cuando viene a negociar, una vez que alguien esté haciendo la clase de dinero que él había soñado siempre, no hay mucho incentivo para pasar el tiempo y la energía necesaria y analizar estas habilidades abstractas en un proceso de aprendizaje eficaz del cual otras puedan derivar una cierta ventaja. Desarrollar los programas educativos para explicar cómo sentir bien a un comerciante acertado requiere un sistema totalmente diverso de habilidades de las habilidades necesarias para ser comerciante. Como será explicado en un momento, el proceso de aprendizaje y la clase de transformación personal que era necesario para permitirme escribir este libro de disciplina diferente de la clase del proceso de aprendizaje experimentado como comerciante para realizar, porque un libro tiene gusto, y esto lo necesitaba que fuera escrito. Mi proceso de aprendizaje fue uno elegido y el otro era forzado. ¿Qué significó para el forzado? Tuve que perder mi casa, mi coche, y prácticamente todo que poseí para aprender algunas de las maneras de las cuales necesité para cambiar mi perspectiva para funcionar y negociar en el ambiente con eficacia. Perder todas mis posesiones era una experiencia que la vida se alteraba completamente, una experiencia que me enseñó mucho sobre la naturaleza del miedo y de los efectos debilitantes que tienen la capacidad de una persona de negociar con eficacia. La clase de penetración que gané como resultado de esta experiencia es el tipo de proceso de aprendizaje llamado un conocimiento forzado. Aquí es donde la naturaleza y las características del ambiente que yo funcionaba adentro eran muy diferentes de lo que yo creí que eran. Lo primero fuera la ignorancia, y porque puse para arriba todas las defensas mentales para bloquear mi percepción de cierta información, y me forcé en los mercados eventuales para reconocer muchas cosas que no consideraría de otra manera. Cuando todos los símbolos externos que representaron una parte importante de mi identidad fueron desechados, no tenía ninguna otra opción y fui forzado para percibir otras cosas nuevas de diversas maneras. Estos acontecimientos ocurrieron en marcha en 1982, cuando era ejecutivo de cuentas con Merrill Lynch las materias en su tablero de Chicago de la Oficina del Comercio. Menos que un año antes, en junio de 1981, me moví desde los suburbios de Detroit, en donde gozaba, por lo
menos financieramente, de una carrera muy acertada en característica comercial y de seguros de la muerte. Dejé Michigan y éxito al movimiento a Chicago para ser comerciante. Fui a trabajar para Merrill Lynch porque no tenía bastante dinero para comprar un asiento en el tablero del comercio o del intercambio mercantil de Chicago y no sabía que usted podría arrendar asiento en aquella época. Tenía un apartamento costoso en la Costa del Oro de Chicago y de un Porsche. Mantenía una casa en un suburbio afluente de Detroit en el cual mi novia y sus 2 hijas vivían, y era que conducía o que volaba hacia adelante y hacia atrás entre las 2 ciudades casi cada fin de semana para visitarlas. Estaba bajo presión financiera extrema de tener éxito porque mis gastos de la forma de vida estaban lejanos y ausentes en el exceso de lo que podría producir. A menos que hiciera algo grande como comerciante, sería muy duro reconciliar algunas de las decisiones que hice para ponerme en esa buena situación. Para el momento en que me trasladara a Chicago había estado negociando ya por más de 2 años. 2 veces, antes de mover, perdí todo mi capital que negociaba. Por supuesto, ahorraría rápidamente para arriba y comenzaría otra vez mis breves periodos de éxito y pocos comercios que ganaba eran bastantes para justificar el intentar de continuar. Una vez estuve muy cerca de la fabricación sobre $250,000 en un comercio, pero yo lo saqué un momentos antes de la grande subida. Procure en negociar. Subestiman totalmente la dificultad y consecuencia sobreestimar su capacidad de satisfacer sus expectativas de inflados. Por lo tanto, la mayoría, si no todos, la gente que negocia se infligen un cierto grado de daño psicológico sobre sí mismos. Estoy definiendo daño psicológico como cualquier marco mental que tenga potencial para generar miedo. Tema los resultados de cualquier creencia sobre condiciones ambientales que tenga el potencial de causar dolor físico o emocional tal como tensión, ansiedad, confusión, decepción o traición. Las condiciones dolorosas emocionales son básicamente el resultado de expectativas incumplidas. Las expectativas incumplidas crean un conflicto entre la creencia de una persona sobre la manera que las cosas deben ser y las condiciones ambientales reales, que no emparejan esa creencia. Este conflicto se expresa con nuestras emociones en la forma de dolor en la cual etiquetamos generalmente como tensión, ansiedad, confusión y otras. La gente parece evitar el dolor por instinto acumulando defensas mentales contra la intrusión de la información sobre el medio ambiental que confirmaría la existencia de cualquier conflicto. Estas defensas consisten en las negaciones, racionalizaciones y justificación de todo lo cuales darán lugar a la distorsión perceptiva. La distorsión perceptiva ocurre cuando nuestro sistema mental automático tuerce la información sobre el medio ambiental formado, y excepto cierta información a compensar selectivamente para el conflicto lo que esperamos y lo que nos está ofreciendo el ambiente. Esto será hecho de una manera tal que creamos que una realidad compartida existe entre nosotros mismos y el ambiente exterior, así evitando cualquier dolor. Estoy definiendo una realidad compartida como correspondencia entre su creencia sobre el ambiente y las condiciones ambientales reales que existan. Si usted está torciendo la información del mercado, usted no está compartiendo una realidad con los mercados, y usted también se está complaciendo en una ilusión, hasta el punto de que usted oculta la posibilidad de un inmenso desastre. A este punto, usted se estaría instalando para qué se podría llamar un conocimiento forzado. Obviamente, si los mercados están haciendo algo con excepción de lo que usted no se está prohibiendo y percibe, porque algunos, si no la mayoría, de la información que los mercados tienen que ofrecer no validará lo que usted desea o espera, entonces algo tienen que dar. Estas distorsiones continuarán hasta que hay tal disparidad entre su misterio adquirido y el mercado que está en conflicto la información con las defensas mentales, ilusiones, analizan. Esto crea generalmente un estado del choque, donde usted puede preguntarse, ¿cómo las cosas podrían conseguir ser tan malas tan rápidamente? En tal situación, las poderes del mercado y usted para enfrentar sus ilusiones de una realidad compartida, creando un conocimiento forzado doloroso. En un cierto punto en su carrera de inversionista usted necesitará entender como todos nosotros, debido a nuestra educación común, y debido a los acontecimientos del mercado del control con nuestra opinión de lo que pensamos sucederá después y después se aferrarán rígido a estas expectativas.
Aquí es donde usted necesita aprender cómo ganar la clase de flexibilidad mental que permita que usted cambie su perspectiva para estar enterado de otras alternativas y posibilidades. Usted no puede poder controlar los mercados, sino que usted puede controlar su opinión y no la de ellos para alcanzar un grado más alto de objetividad, dando por resultado un grado más alto de la realidad compartida con los mercados. Tan doloroso como estos conocimientos forzados pueden ser la atracción a las oportunidades que los mercados tienen que ofrecer. Sin embargo, el efecto psicológico acumulativo sobre usted será muy negativo. Si usted ha sufrido con varios conocimientos forzados, su opinión de la actividad del mercado se convertirá en eventual cargada pesadamente hacia evitar el dolor en vez de la oportunidad que busca. Su miedo del dinero perdido, siendo incorrecto, o perdiendo una oportunidad se convertirá en su motivación primaria a actuar o a no actuar. Ahora, hay varios problemas importantes que resultan cuando el miedo se convierte en una motivación para hacer o para no hacer algo. Primero, limitará su gama de oportunidades percibidas angostando su foco de atención, guardándola en el objeto de su miedo. Esto significa que fuera de toda la información de mercado disponible, usted percibirá solamente la información que, en efecto, validará lo que usted y la mayoría teme. Su miedo sistemático excluirá su información de mercado del conocimiento que indicaría la existencia de otras alternativas y oportunidades, pues usted comienza a entender la relación negativa entre el miedo y la opinión. Usted puede ser que sea sorprendido al aprender eso en sus tentativas de evitar las pérdidas, usted las cree realmente. El miedo también limitará su gama de respuestas a cualquier situación dada. Muchos comerciantes sufren considerablemente cuando saben exactamente lo que tienen que hacer, pero, cuando llega el momento de ejecutarlo, se encuentran inmovilizados totalmente. Antes de que cualquier persona pueda llegar a ser acertado en un ambiente con el carácter no estructurado del ambiente que negocia, uno necesita desarrollar un sentido supremo de la confianza en sí mismo. Para definir la confianza en sí mismo como ausencia del miedo y de la confianza en uno mismo, hay que hacerlo en el momento que necesita ser hecha, y entonces hacerlo sin la vacilación. Cualquier vacilación creará solamente en uno mismo duda. A cualquier grado de uno mismo esa duda existe como estado de la mente, a ese mismo grado que usted sentirá miedo, a la ansiedad y a la confusión. Las experiencias negativas que resultan de negociar en un estado del miedo, de la ansiedad y de la confusión, crearán o agregarán a una creencia ya existente de la insuficiencia. Sin importar cómo es de duro, nosotros podemos intentar ocultar a otros que se está encendiendo. No podemos ocultar obviamente nuestros resultados de nosotros mismos. Si el comportamiento de mercado se parece a nuestra teoría, es porque su propio comportamiento es misterioso y inimaginable. Usted no puede realmente determinar cuál es lo probable que el mercado hará después, cuando incluso usted no sabe lo que usted hará después, sin importar lo que usted puede percibir o desear. Reconocimientos. La gente es probablemente quien ha querido que escriba un libro, y es una tarea muy difícil. La tarea requiere a menudo la ayuda de un número de gente en la vida del autor. Hay un número de gente que deseo reconocer como siendo instrumental en ayudarme a hacer este libro una realidad, incluyendo mis padres, Juan y Helen Yosin, mis hermanos y hermana Craig, Decano, y Sandy Yosin, para todo su amor y ayuda, Alfilerillo Johnson, mi socio en dinámica del comportamiento que negocia, por toda su paciencia y amabilidad, Jim Sutton, Bonnie Marlowe, Jake Bernstein, Elizabeth McKinsey, Michael Headley, Steve Sukenik y Gato Carl para ayudarme. Consiguen comenzados, todos los comerciantes a que he trabajado durante los 6 años pasados, especialmente Jim Griswold, Stalnecker Jerry, Gato Brasuel, Steve Bianucci, Mike Gamble y Petet Pod. Su amistad y ayuda, pizarrero de Tim para darme la oportunidad de expresarme como un locutor y escritor, Molinero Rico para su ayuda y ser un buen amigo, Lori y Nicky Marlowe por la felicidad que trajeron a mi vida, y sobre todo, mi amigo y autor Q. Leland el compañero para todo. Él me ha enseñado y demostrarme la manera. Movimiento. Esto me devastó, pero también me enganché totalmente en negociar y me determiné aún más de ser acertado. De esa experiencia decidí a comprar todos los libros que podría conseguir y atender a todos los seminarios, algo indicado en virtualmente todos los
Libros que leía que eran muy difíciles de aprender cómo negociar o sostener cualquier éxito si uno está bajo presión financiera significaba mucho, no espere hacer negocio. Comerciante acertado. Si usted ha limitado el capital que negociaba o si usted está negociando con el dinero, usted no puede permitirse perderlo. Yo violaba obviamente ambas reglas porque tenía capital que negociaba muy pequeño concerniente a mi forma de vida que no podría producir, y absolutamente no podía perder. También tenía muchos de la otra evidencia que las probabilidades no estaban exactamente en mi favor. Vine a Chicago porque creí que así podría encontrar y estar cerca de la acción y satisfacer a la gente que sabía negociar. Yo podría entonces aprender de ella. Estaba dentro para despertar muy grosero. Estaba en Merrill Lynch para las materias, su segunda oficina más grande de la materia, con 38 ejecutivos de cuenta. Al principio me dieron una sacudida eléctrica y descubrí que solamente uno de los ejecutivos de cuenta tenía cualquier experiencia en negociar de su propio dinero. Entonces me dieron otra sacudida eléctrica más a fondo para aprender que ninguno de estos ejecutivos de cuenta tenían cualquier cliente que hiciera cualquier dinero. El hecho es que el cliente típico perdía su pasta original dentro de un promedio de 4 meses, y vino mi decepción importante siguiente cuando comencé a satisfacer y a hacer amigos con tantos comerciantes de piso como era posible, creyendo que los individuos de arriba en las otras oficinas no saben hacer el dinero, los comerciantes de piso ciertamente. Una vez más encontré las mismas condiciones que existieron para arriba en las otras oficinas. Con excepción de un puñado de los comerciantes de piso que tenían una reputación y eran místicos de los cuales cada uno parecía estar en temor, no podía encontrar a una persona que hacía el dinero constantemente, que no era confuso o no sabía lo que él deseaba hacer y después lo hacía, sin primero tener que pedir a cada uno alrededor de él la confirmación que él hacía la cosa derecha y bien. No estoy implicando que no satisfiza comerciantes que en un cierto punto en el día no habían hecho el dinero. Apenas no podrían guardarlo. Conocía a muchos comerciantes que podrían hacer $2.000 o $3.000 los primeros pares de horas si negociaban. Pero lo perderían siempre, más y más, en un rato corto luego. Todos parecían sufrir de los mismos clases de problemas y de errores que nadie realmente reconoció como problemas. La naturaleza de los mercados hizo fácil no tener que enfrentar cualquier cosa que se pudo percibir de otra manera como problema porque el comercio siguiente tenía siempre la posibilidad de hacer que todo otro en su vida que parece inaplicable. ¿Por qué ocúpese de cualquier cosa si el comercio siguiente puede hacerle rico? Este tipo de cosas afectaron a todos los comerciantes que conocía, incluyéndome yo. Los grandes negocian con otra mentalidad. Es el hecho que mi grande negocio, la mentalidad era tan penetrante que rechazaría tomar beneficios de $500 o $750 en muchos comercios, incluso cuando sabía que allí debía ser hecho. Esto puede sonar absurdo, pero no tomaría beneficios de tales cantidades pequeñas, porque, en aquella época, se sentía como si el mercado me insultara ofreciendo tales sumas míseras comparadas a lo que necesitaba. Mientras que mis problemas financieros crecieron, hizo mi desesperación. Y, con cualquier cosa no me conforté ciertamente que vi encenderse alrededor de mí. Pero todavía me aferré a la creencia que podría negociar fuera de estas dificultades. Eso es hasta marzo de 1982, para entonces todo encima. 8 meses después de trasladarme a Chicago para perseguir mis sueños de la independencia financiera, no tenía nada a la izquierda excepto mi trabajo, el apartamento, ropas, una televisión y una cama. Prácticamente durante la noche, casi todos los símbolos que validaron mi identidad fueron perdidos. ¿Qué significó? Una parte grande de mi concepto de sí mismo fue compuesto de mis posesiones como mi casa, mi coche y especialmente mi crédito. El crédito sin defectos que mantenía era algo que había sido siempre orgulloso. Ahora yo, sin cualesquiera de estas cosas, como he precisado ya, no es como si no había habido un montón de evidencias para sugerir la posibilidad de este suceso, porque había habido, pero había una parte de mí que no permitiría una confrontación directa con esta evidencia o las implicaciones. Era demasiado fácil y justo hacer las excusas para todas las cosas que se encendían alrededor de mí que no agregó arriba. El rechazo a enfrentar o considerar las implicaciones de toda la información de conflicto, y creo que la tensión era mucha, y para componer la situación, tenía este miedo intenso que perdería todo.
Pero otra vez, hice todo lo posible por ocultar este miedo y ponerlo en alguna parte en mi mente donde no podría sentirlo. Todavía, debe haber habido una parte de mí que detectó mi caída inminente. ¿Por qué habría estado así que consumido con miedo? Pero ¿cómo podría hacer frente a cualquiera de esto cuando no tenía ninguna manera de reconciliar el desequilibrio de perder todas estas cosas crearía? ¿Qué significó el desequilibrio entre lo que creí sobre mí y las cosas que validaron esta creencia? ¿Quién sería yo después de que todas estas cosas fueran perdidas? Esto no me llevó mucho para descubrir cómo mi condición financiera se deterioró. Los niveles críticos, mis defensas mentales también comenzaron a analizar. Acepté eventual la inhabitabilidad de hacer lo que creí era el último acto de la perdida y me archivé para la bancarrota. Había muchas cosas con el resultado de las cuales cambió. Adentro de mí, era la experiencia. Y como cualquier otro forzado a ocuparse de las importantes cosas en su vida, aprendí mucho sobre mí. La primera cosa que me sucedió, y que me sorprendía, era absolutamente la tensión. Me superaron realmente con un gran sentido de la relevación con anticipar, de temer, o de intentar tan desesperadamente defenderme. Vivía con mi miedo peor y encontrado realmente no había situación sobre la cual podría ocuparme. No estaba como era en realidad, como me imaginaba sería. Seguía siendo y estando vivo y sano, podía pensar y función, y comencé a apreciar mi capacidad de pensar como mi activo más grande. Este sentido del aprecio comenzó a crecer en un nivel más profundo de estatus sobre la naturaleza básica de mi identidad. Para la mayoría creció para arriba en la creencia de que me consintieron más que las cosas que poseí. Cuanto más posesiones poseí, más de una persona me hizo. Que lo que comencé a realizar era más que las cosas que había acumulado. Cuando la fachada fue quitada lejos, permitió que detectara esta dimensión más profunda de la cual, hasta este punto, tenía solamente sospechar más leve. Estos nuevos conocimientos, en vuelta, me ayudaron a entender cómo siendo incorrecto y perdiendo algo dinero de cualquier manera me disminuye como persona. Comenzaba a aprender que había cierta libertad en concederse el permiso de ser incorrecto y no había quizá cosa tal como una pérdida, a menos que algo positivo y útil no se aprenda de la experiencia. Sin embargo, no relacioné estas experiencias personales porque ellas eran particularmente inusuales, a excepción de un compañero. Cada uno de los muchos comerciantes que están allí pierden todo lo que poseen, y aunque algunos de ellos vendrán a la misma clase de mesas enterados sobre sí mismos, no podrían necesariamente hacerlo como comerciante, en vista de los requisitos financieros. Yo no estaba también en la posición ganancial hasta esperar en negociar, a menos que con acento agudo ese. Yo todavía estaría en mi trabajo en Merrill Lynch. Un hecho era que mi negocio era, como de costumbre, como si nada he tenido, todo lo que sucedido para mí no fue ciertamente alrededor anunciado a mis clientes o a cualquier persona en la oficina para la cual acababa de archivar bancarrota. Mi trabajo como ejecutivo de cuentas era uno de las pocas cosas que había dejado, y hasta me fue tratado. Él dependió de mí que era buen comerciante. Esta es una diferencia dominante para mí. Eso conduce en última instancia a la creación de este libro. Era bastante afortunado de poder guardar para negociar, aunque no con mi propio dinero, mientras que estos cambios psicológicos importantes tenían que ocurrir, poniéndome en una posición única para examinar y para estudiar las varias maneras de las cuales la condición de mi ambiente psicológico interno afectó lo que experimenté en el ambiente físico externo. Esta relación entre interno y externo no es siempre aparente, pero en esta situación era ineludible. Aprendí que los mercados ofrecen a comerciante una oportunidad de beneficiarse del movimiento del precio, y estas oportunidades están básicamente en el movimiento perpetuo. Es un ambiente donde el individuo tiene la libertad para crear sus propios resultados, sin obstáculo por muchos de los apremios que existen en la vida social diaria. Estas oportunidades nunca se terminan y hacen del mercado un espejo perfecto de la actitud del comerciante. Que el comerciante ve ese movimiento y lo que él puede hacer sobre él, y que los mercados no tengan ningún control. Todas las opciones y toda la energía de dar vuelta a estas opciones en experiencia residen en la mente de cada comerciante. Por ejemplo, si percibí el mercado como amenaza, asustado de lo que puede quitarme porque las condiciones exteriores me amenazaban realmente de una cierta manera, llegó a ser muy evidente a mí que mi miedo era un resultado de mi inhabilidad de anticipar acontecimientos o actos de una manera que sirvió lo más apropiadamente.
posible a mis mejores intereses. Era solamente la carencia de la confianza que tenía en mí para hacer necesario que se hará de las cuales estaba realmente asustado. Además, descubrí que era mi marco mental estructural para evitar pérdidas a toda costa y en mis tentativas desesperadas, lo que hacía que creara realmente las pérdidas. Usted puede pensar de esta manera. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad mental de estar enterados de todo que entra encendido en el ambiente inmediatamente. La información sobre el medio ambiental enfocamos nuestra atención encendidos, fuera de todo lo que exista, seremos la información que tiene la mayoría de importancia para nosotros. Como asignamos más y más de nuestra atención a ciertas clases de información, debido a su importancia, estamos en el mismo tiempo sistemáticamente excepto otros tipos de información de nuestro conocimiento. Creé mis pérdidas en vez de evitarlas. Simplemente porque intentaba evitarlas, en vez positivamente de ser centrado en la información de mercado que indicaría el potencial para la oportunidad, fui referido más a la información válida lo que temía en la mayoría. Consecuentemente, la información de mercado mucha que pertenecía a otras posibilidades y oportunidades que existieron en cualquier momento dado se escapó totalmente a mi atención, pasándome cerca delante mis narices. La única manera que habría podido percibir estas oportunidades, con excepción de que las vi después de que pasaron, yo no tenía que haber dejado de prestar atención a lo que sucedía en el mercado. No tenía ninguna manera de saber lo que pasaba, estaba cabreado. Hasta mi creencia sobre la significación de cambiar las pérdidas, quería recuperar las pérdidas, y era mal comienzo. Una vez que ocurriera este cambio en perspectiva, comencé a notar las características del comportamiento del mercado y de las relaciones entre esas características que eran de una u otra manera totalmente un olvidadizo. En un cierto punto, realicé que porque había perdido ya todo, realmente no tenía cualquier cosa que temer, y, consecuentemente, inadvertido aprendí una de las lecciones más importantes para hacerme un comerciante acertado: cómo acepte una pérdida sin ninguna consecuencia negativa, ninguna culpabilidad, cólera, vergüenza o pudor, como mi miedo de perder disipado, que era lo que veía, y experimentaba un mercado distinto. Porque era diferente la forma de actuar. Era como si alguien me hubiera quitado las anteojeras, o que no habían existido mis ojos. Encima yo, hasta entonces, en mi negociar había sido afectado siempre por mis miedos. No tenía la noción más leve de cómo debería negociar sin miedo, o hacer eso de vender con pérdidas, y si era incluso una posibilidad en el futuro y la menos de todas, eso que era, que he hecho, esto es necesario para ser acertado, que también llegó a ser muy evidente para mí que era el grado al cual todos mis miedos me habían bloqueado con eficacia de entender por qué era tan absolutamente necesario tener algunas reglas claramente definidas de la gerencia. Al invertir, negociar y de dinero que deben ser seguidas, comenzaba todo a tener sentido. Al seguir mis reglas me confiaba más. Me confiaría más si podría centrarse más mi atención en relaciones útiles en el comportamiento del mercado para aprenderlas. Nuevas cosas sobre el mercado que me ayudarían a hacerme un inversor o comerciante mejor. Podría calibrar los eventuales efectos de lo positivo que estas nuevas actitudes tenían en mi capacidad de cambiar de puesto en mi perspectiva, y de fluir con los mercados. Cuanto menos cuidé mi alrededor si era o no era incorrecto, más claras las cosas se convirtieron, haciéndolo mucho más fácil al moverme dentro y fuera de las posiciones, cortando mis pérdidas brevemente para hacerme mentalmente disponible para tomar la oportunidad de ganancia siguiente. Antes de junio de 1982 comenzaba a hacer el dinero constante para mis clientes que confiaron en mí para sus inversiones. Ellos no tenían mucho dinero, eran los estándares de la mayoría de comerciantes, pero se estabilizan. Tenía días que ganaban que daban la vuelta en semanas y meses lo que ganaban. Entonces alguna vez tuve el pensamiento de agosto de 1982 de escribir un libro o por lo menos de hacer un seminario para explicar a otros comerciantes o inversores lo que había descubierto para mí. En el área de la educación había un vacío definido en el mercado. Realmente no había ningún material que tratara con la psicología para negociar con bastante profundidad y de la penetración y con eficacia y ayuda de alguien que entendiera por qué el éxito era tan evasivo o esquivo. Escribí este libro a la dirección ¿Por qué creo soy necesario para la crítica de la gente que desea negociar los futuros o invertir en bolsas para tener claramente organizado un
Sistema, paso a paso de aprender las habilidades mentales necesarias para acumular abundancia de dinero como comerciante o inversor. El secreto a este acercamiento está aprendiendo. Una nueva metodología de pensamiento. Capítulo 2. ¿Por qué una nueva metodología de pensamiento? Es mi intención en este capítulo demostrar claramente cómo una educación social típica, que inculca en los ciertos valores y creencias individuales que hacen en el pensamiento que la bolsa solo suba para arriba a una metodología del pensamiento usada para ser acertados no es práctica o funcional y es contraria con los métodos necesarios para ser acertado en el ambiente que se negocia. Alguien que procura funcionar en el ambiente del negocio de todas las maneras familiares que asegurarían conseguir lo que se desea y se encontrarán probablemente en un estado constante de la frustración, de la ansiedad y del miedo, preguntándose cuál es lo incorrecto de algo que pensando debe ser incorrecto con él. La ironía es, por supuesto, que, en la superficie, el negociar parece tan simple, cuando el hecho es que la mayoría de la gente lo que encontrará será hacer un esfuerzo muy difícil para que ellos lo emprendan siempre. El éxito parecerá siempre así de cercano, pero siempre tan evasivo y escurridizo. Y esta frustración continuará hasta que el comerciante se adapta a las condiciones que existen en el ambiente que negocia, aprendiendo una nueva metodología del pensamiento, una que trabaje lo más eficazmente posible en ese ambiente y no en el que piensa que trabajará basado en su educación cultural y social. Introducción. Quizás muchos de ustedes que lean este libro han oído hablar de un seminario que era ofrecido donde usted puede aprender a caminar descalzo sobre una cama de 20 pies de carbones candentes. La gente que desarrolló el método para hacerlo posible hizo en la asunción de los logros de la gente que hace cosas muy bien y sobresale más allá de lo que considerarían otros miembros de la misma cultura de la sociedad, es posible hacer esto para el resultado de una manera específica que ellos piensan, una metodología en la cual su creencia está de una cierta manera diferente de cada uno. Esta metodología se puede analizar en un sistema que se pueda aprender y enseñar posteriormente a otros. La única diferencia entre las que sobresalgan y los del logro mediocre es que un grupo ha aprendido una metodología pensante que no le ha ocurrido al otro. Con esta hipótesis, es mi comprensión que la gente que desarrolló el programa fue al sur del Pacífico y buscado los que demostraron una capacidad de caminar sobre los carbones calientes con sus pies pelados sin ningún daño físico cualesquiera. Sobre encontrar algunos de estos al sur para caminar en el fuego pacíficos, los reveladores del programa procedieron a analizar su creencia y actitudes para llegar a una metodología de pensamiento que se podría enseñar en los Estados Unidos. Estoy seguro que no tengo que precisar las implicaciones físicas y emocionales de procurar caminar sobre una cama candente de carbones con sus pies pelados. El excedente generado miedo apenas que el pensamiento de hacerlo estaría abrumando normalmente el daño físico potencial a su pie con la posibilidad de ser lisiado para el resto de su vida es absolutamente verdadero, pero, según lo presentado por varias organizaciones de noticias, la televisión y la impresión, gente de todas las caminatas de la vida involucrado en el seminario lograron lo que acordaríamos universalmente ser una enorme hazaña. Superaron su miedo y caminaron 20 pies sobre una cama de carbones calientes. Ahora, no voy a tenerle al fuego caminando en el hoyo de los futuros, pero los hábitos del pensamiento mueren difícilmente, y para hacer una nueva manera de su metodología de pensamiento me ofrezco como mediador de sobresaliente comerciante. Usted tendrá que preguntar algo sobre sus creencias y sondear conceptos profundamente arraigados de los cuales es posible a veces solamente una limpieza mental cuidadosa de la casa puede ayudarle a lanzar lejos la falta de hacer el sitio para los sucesos. Y exponía N12 a la información que puede causar usted al preguntarse cuál cosa si era verdad, es el primer paso a cualquier proceso de limpiamiento mental. Por muchas razones, que serán exploradas en mayor profundidad en la parte 2, raramente, si siempre, ocurre al comerciante que comienza que los mercados. ¿Por qué una nueva metodología de pensamiento? Enfréntelo con un ambiente que sea categóricamente diferente cualquier cosa que él está acostumbrado a o que entrenado para ocuparse con eficacia cerca de la sociedad. Por ejemplo, los mercados se pueden mirar como acontecimientos interminables, cambiando siempre, virtualmente sin estructura, en un movimiento perpetuo, con un potencial ilimitado para el beneficio y también para la pérdida ilimitada en cada comercio
Inversión. El impacto psicológico en obrar recíprocamente individual con tal ambiente. Es formidable y especial cuando usted considera las muchas maneras de las cuales todos nosotros vamos típicamente sobre la estructuración de nuestras vidas con límites y reglas altamente definidas, así que las cosas permanecen básicamente igual. Para la mayoría de la gente, un ambiente estático es un componente fundamental de su sentido de la seguridad y del bienestar. ¿Pueden los mercados destruir no solo el sentido de una persona de la seguridad forzando al comerciante a enfrentar, sobre una base del momento a momento, su carencia de la aceptación del cambio, sino que también producen un ambiente emocional de la competitividad y de la tensión considerable? Hay la necesidad obligatoria de ganar millones, con el miedo simultáneo de la devastación o ruina financiera. Los mercados embroman a comerciantes con la posibilidad muy verdadera de satisfacer sus sueños más magníficos de la independencia financiera, y en el mismo soporte del tiempo y listo de querer quitarte todo lo que posees y más. Además, los principios del tiempo, del esfuerzo y de la recompensa asociada a la mayoría de las situaciones del trabajo no se aplican simplemente con los mercados. Por ejemplo, muchos trabajos ofrecen una recompensa inalterable, sin importar el esfuerzo, debido a salarios por horas o sueldos anuales. Para un comerciante, el esfuerzo puede ser inaplicable, y no hay virtualmente relación entre el tiempo y la recompensa. Un comerciante puede ser atontado con una ganancia inesperada en una cuestión de segundos por tomar una decisión simple y la única energía expuesta era mental. Inicialmente, usted puede pensar que podría ser incorrecto con la fabricación de mucho dinero en minutos o segundos. Mucho, si usted está enterado de ello o no. La mayoría sí. No todos nosotros crecemos para arriba con los sistemas altamente estructurados de la creencia sobre las condiciones bajo las cuales merecemos recibir el dinero. De hecho, mucha gente, debido a su niñez condición y el entrenamiento religioso, creen que no merecen ningún dinero para los que no trabajaran. Ciertamente, la fabricación de mucho dinero en un periodo del tiempo muy corto sin el esfuerzo expendido no cuadra dentro de la definición que la mayoría de la gente tiene sobre el trabajo para su dinero. ¿Cómo hace alguien reconcilie las ganancias inesperadas contra esta creencia estructurada del trabajo? Especialmente cuando no están probablemente incluso enterados de ellos mismos. ¿Tomarían en la consideración si eran? Esta clase de conflicto mental consigue generalmente reconciliarse con el comerciante que encuentra una cierta manera lista, ingeniosa o mundana de dar su dinero de nuevo a los mercados. El ajuste a las diferencias entre los ambientes culturales con el negociar, o apenas al no ser conscientes de que existen diferencias ciertamente consideradas por muchos de los errores que se negocian por la mayoría de comerciantes. Todavía, una metodología de pensamiento no puede solamente redefinirse con el comportamiento del mercado en los términos comprensibles para evitar tales errores. Él puede también manejar la mayoría, si no todas, reacciones indisciplinadas, emocionales típicas a ese comportamiento. Comportamiento cultural. Doctor, esos resultados en una experiencia de negocio fracasada, en una situación emocionalmente cargada que requiera partir a la segunda fabricación de dinero. La decisión podría conducir a la pérdida, y de una cierta clase de dudas. Hay poco tiempo para comparar el actual acontecimiento con experiencias anteriores del mercado. Usted incluso no notaría probablemente si usted se había comportado similarmente en el pasado, y había sufrido las mismas consecuencias desastrosas. Porque la situación actual es tan inmediata, que usted no puede tener ningún concepto de cómo es de típico e incluso irreflexivo su comportamiento puede llegar a ser. El hecho, pueden ser noticias que hay, y usted solamente en un número limitado de tales reacciones típicas que conducen a la pérdida. El poder reconocerlas puede evitar que usted repita más allá los errores sin perder ninguno de ese tiempo tan necesario para las partidas de segundas decisiones. Los errores en negocios o inversiones típicos siguientes tienen una causa específica arraigada en una metodología de pensamiento que pueda ser cambiada. 1. Rechazo definir una pérdida. 2. La liquidación de una inversión en pérdidas. Incluso usted tendrá aceptado el potencial de que la inversión se disminuye grandemente después. 3. Ser cerrado con llave en una opinión específica o creencia con dirección de mercado. De una perspectiva psicológica, el equivalente con el tratar de controlar el mercado. Con su expectativa de lo que esto hará. Tengo razón, el mercado se equivoca. 4.
centrándose en el precio y el valor monetario de una inversión, en vez del potencial para que el mercado se mueva basado en su comportamiento y estructura. 5. Venganza negociando como si usted intentara conseguir lo que el mercado le quitó a usted anteriormente. 6. No invirtiendo su posición incluso cuando usted detecta claramente un cambio en la dirección del mercado. 7. No seguir las reglas del sistema que negocia. 8. El planear para un movimiento o la sensación de uno en construcción, pero después el descubrimiento se inmovilizó para bajar la oferta y bajar, y por lo tanto negarse a la oportunidad de beneficiarse. 9. No actuando en sus instintos o intuición. 10. Estableciendo un patrón constante del éxito que negocia durante tiempo, y después dando sus éxitos de nuevo al mercado en 1 o 2 comercios y comenzando el ciclo. Encima otra vez. Habilidades que se adquirirán, a excepción en cualquier actividad si es mental, como el comercio, o físico, como la natación. Tenemos que aprender habilidades especializadas. Estas habilidades nos dan las exigencias necesarias para mirar, pensar en, y tratar acontecimientos en una manera diferente para lo que podemos estar acostumbrados, o lo que nos pueden haber enseñado. Sin embargo, más allá de la mecánica escarpada de la actividad que aproximadamente alguien puede decir mentiras de maestro en una metodología de pensamiento particular o estrategia que conduce a la excelencia. Aunque pocas personas lo tengan, tal metodología de pensamiento puede ser sin embargo aprendida. Cualquier metodología de pensamiento requiere una serie de acercamientos a objetivos y problemas. Estos acercamientos podrían ser mejor descritos como técnicas mentales, hasta las habilidades de la aplicación de pensamiento. Por ejemplo, una tal habilidad podría ser la capacidad de identificar aquellas condiciones que son conducentes a la fabricación de un error de comercio común antes de que realmente pase. Otras técnicas o habilidades incluyen: 1. Aprender la dinámica del logro así que la meta de usted puede permanecer centrada positivamente en lo que usted desea, no lo que usted teme. 2. Aprendiendo cómo reconocer las habilidades usted necesita progresar como comerciante y después permanecer centrado en el desarrollo de esas habilidades, en vez de en el dinero, que es simplemente un subproducto de sus habilidades. 3. Aprendiendo cómo adaptarse para responder a los cambios fundamentales en condiciones de mercado más fácilmente. 4. Identificando la cantidad de riesgo usted está cómodo con su comodidad de nivel de riesgo, y después aprenda cómo ampliarla de una manera que sea constante con su capacidad de mantener una perspectiva objetiva de la actividad del mercado. 5. Aprendiendo cómo ejecutar sus comercios inmediatamente sobre su opinión de una oportunidad. 6. Aprendiendo cómo el mercado le deja decirle cuánto es bastante, en vez de determinar el potencial de su sistema personal del valor de cuánto es bastante. 7. Aprendiendo cómo estructurar su creencia para controlar su percepción del movimiento del mercado. 8. Aprendiendo cómo alcanzar y mantener un estado de la objetividad. 9. Aprendiendo cómo reconocer la información intuitiva, verdadera, y después aprendiendo cómo actuar con ella constantemente. ¿Cómo es esto diferente de un sistema que negocia? Los sistemas de negociar nos dan una manera de definir, de cuantificar y de categorizar el comportamiento del mercado. Desde que los mercados ofrecen a comerciantes o inversores una combinación aparentemente infinita de los comportamientos, todos con sus oportunidades correspondientes y los riesgos, es fácil entender cómo nuestras mentes pueden abrumarse. Los sistemas de negociar limitan el alcance del comportamiento de mercado, y por lo tanto hacen esta actividad un poco más fácil para que nuestras mentes se manejen. También nos dan la dirección y sugerencias sobre qué hacer en una situación del mercado dada. Sin ellos, los comerciantes podrían sentirse fácilmente como si están flotando sin objetivo en un mar sin fin de posibilidades y de oportunidades sin tierra a la vista. Puesto que los sistemas de negociar definen oportunidad y ofrecen sugerencias, lo que sigue a estas sugerencias puede conducir al desarrollo de habilidades, aunque como las sugerencias ellas señalan simplemente la manera para que su conocimiento sea dirigido. Una habilidad verdadera señala no solo la manera, sino el comienzo casi automáticamente a dirigir también el conocimiento. Y una metodología pensante controla la selección de la cual las habilidades deben ser utilizadas y cuando. No ofrezco un sistema para negociar en este libro. Es más los medios de interconectar un sistema para negociar con la estructura psicológica de la mente. Si un sistema para negociar proporciona el conocimiento de las señales del mercado,
y los comportamientos de las sugerencias apropiadas para cualquier situación del mercado dada, entonces la metodología de pensamiento que compartiré con usted enseña habilidades y procesos del uso de la habilidad. Tener las habilidades necesarias para manipular consciente su ambiente psicológico es esencial para el comerciante o inversor que reconoce cómo es de ineficaz un sistema para negociar, y puede convertirse en repentinamente siempre que una situación tensa exija una segunda decisión. La mayoría de los que leen un libro de esta naturaleza se consideraría como acertado. Un grado u otro, con ensayo y error, o el uso riguroso de una cierta fórmula probada, con la cual cada uno ha aprendido intencionalmente o las no habilidades o las metodologías del pensamiento para alcanzar este éxito. En cualquier caso, todos tenemos una tendencia natural a desear no solo alcanzar éxito en algo, sino también aplicarlos. Principios del éxito que trabajen muy bien en una situación o prácticamente en todas. No ocurre a menudo, pero a algunos de nosotros el ambiente puede requerir recursos psicológicos muy diversos para alcanzar éxito. Suponga, por ejemplo, que usted intentó arbitrariamente aplicar cierto sistema al pensamiento del éxito a los futuros que negociaba, o de las acciones sin primero investigar la utilidad o validez de ese sistema en relación a las condiciones reales que existen en los mercados. Más que probablemente le condenarían a la pérdida antes de que usted incluso comenzara. La gente no comienza obviamente consciente a negociar con la creencia que ella no tiene los recursos necesarios, o que ella va a perder. El hecho es justamente lo contrario, porque la mayoría de los comerciantes o inversores vienen de o gozan de carreras muy acertadas fuera de negociar, tienen confianza mucha en su capacidad de ampliar este éxito en el ambiente que negocian. Esta confianza, infundada, juntada con la manera que los mercados tuerce el concepto de una persona de la recompensa en la relación al tiempo y el esfuerzo expendido, hará al comerciante formar algunas expectativas muy poco realistas sobre la clase de resultados que él debe alcanzar. La creencia de que el negociar es fácil es la razón de expectativas poco realistas. Y es, probablemente, la razón más grande por la que la mayoría de los comerciantes o inversores nunca hacen más allá de los niveles iniciales del desarrollo, antes de que pierdan todo su dinero. El comenzar y creer que el negociar es fácil es una trampa psicológica que tienta a casi todos los comerciantes. Y no es demasiado difícil entender. Porque, cuando usted examina la dinámica del proceso de cómo instalamos un estándar de funcionamiento para nosotros mismos por el cual calibramos nuestro progreso, hay 4 componentes básicos que hacen del estándar un funcionamiento para arriba en una persona, o las expectativas para los resultados. Primero está nuestro concepto básico del tiempo. La mayoría de la gente cree que es limitado, él pasa directo y funcionará. Eventual hacia afuera. Está en segundo lugar nuestro concepto de esfuerzo. Nuestra fuente de energía personal no es inagotable. Funciona hacia afuera, nos cansamos, y podemos incluso hacernos enfermos si no nos reclinamos correctamente. El tercero es nuestro concepto del número de la maestría de habilidades que hemos aprendido y nuestro grado de habilidad al usar estas habilidades, y generalmente toma mucho tiempo y energía para adquirir maestría. Ahora, una de las maneras primarias que aprendemos y valorarnos se basa en nuestra creencia sobre cuánto trabajo hacemos y la cantidad de tiempo que él tomará para hacerlo. ¿Cuál nos trae al cuarto componente en la ecuación? Recompensa. Para determinar la cantidad de recompensa que debemos recibir, haremos un gravamen sobre cómo es de duro o fácil un trabajo, y es determinándose cuánto esfuerzo, energía personal, necesitaremos para expender y para determinar cuánto tiempo el trabajo tomará, y encima de nuestro tiempo limitado, así que podemos entonces determinarnos cuánto debemos ser recompensados. Es como nuestra propia fórmula personal de la fuente y de la demanda por nuestro tiempo y energía. Ahora voy a juntar todo esto para demostrar cómo el negociar o invertir tuerce todos estos componentes de una manera que permita que alguien crea que el negociar sea fácil. Primero, la función en el ambiente del mercado requiere muy poco esfuerzo físico, especialmente para el comerciante, apagado $, piso. En segundo lugar, el tiempo no es un factor relevante porque un comerciante puede ser atontado con millares de dólares en beneficios en una cuestión de momentos. Concebible que usted podría hacerlo. Encendido, usted hace una inversión, y el mercado hace que nunca vaya contra su posición, y es recompensado más allá de los niveles muy lejos de sus expectativas posibles.
Una persona no puede dejar de hacer la asociación entre la velocidad en la cual algo como esto podría suceder, y cómo de fácil debe ser porque no había esfuerzo físico requerido. La mayoría de la gente no tiene que experimentar esto personalmente para hacer asunción errónea que el negociar es fácil. Naturalmente es justo la voluntad que ellos experimentan la primera vez en la acción del mercado. Asumirán que habrían sido unos compradores en un cierto punto bajo y aferrado para liquidar el comercio para un beneficio, incluso si es justo para un par de señales, multiplicarán invariable esas señales por varios contratos para venir para arriba con estas ganancias inesperadas mentales para sí mismos. Estos beneficios podían representar un viaje exótico, un coche ideal, o pensamientos de la independencia financiera. Entonces compararán con el tiempo y cómo tienen que trabajar difícilmente normalmente para conseguir la misma cantidad de dinero, y resultará que es una conclusión totalmente errónea que el negociar es fácil. El problema es que es casi imposible que el comerciante que comienza haga un gravamen razonable del nivel de la maestría que se requiere para funcionar en el ambiente que negocia, como aprender a limitarse en un ambiente ilimitado. Cuando la primera vez se adentró en la vida del comerciante, él tiene posiblemente la libertad para expresarse creativo sin ningunos apremios sociales, o la cantidad del tiempo que toma para adquirir esta maestría, especialmente cuando mira como si los beneficios deban apenas rodar adentro tan fácilmente y tan rápidamente. Estas clases de asunciones cegarán al comerciante de la naturaleza verdadera del esfuerzo. El tiempo es ciertamente un factor para aprender a percibir oportunidades o aprender cómo ejecutar sus comercios o inversiones perfectamente o impecablemente. Ambos de estos podrían tomar mucho tiempo para aprender. Sin embargo, ni el tiempo, ni el esfuerzo es un factor en la relación al potencial para la recompensa. Tal como sucede cuando no lo vivimos, hasta nuestras propias experiencias especiales, cuando la mayoría de cada uno comienza su carrera para invertir o negociar, el pensamiento de él es un puñetazo en la cara, y esos son solamente los momentos de satisfacer sus sueños financieros, sin importar cuánto tiempo puede tomar el individuo para admitir que él no lo está haciendo. La experiencia es dolorosa y genera invariables sensaciones de la insuficiencia, y de la culpabilidad, e incluso de la vergüenza. Cuando uno pierde, especialmente cuando las expectativas para el éxito son tan altas, él creará 3 obstáculos psicológicos importantes que tengan que ser superados antes de que cualquier medida de la voluntad del éxito sea realizada. Primero, usted necesitará aprender cómo lanzarse de cualquier sensación de la insuficiencia, de la culpabilidad o de la vergüenza. En segundo lugar, usted necesitará aprender cómo identificar y reparar el drama psicológico residual causado por las experiencias emocionalmente dolorosas, porque las experiencias dolorosas tienen el potencial de generar miedo. Finalmente, usted necesitará deshacer de cualquier hábito de negociar inadecuado y aprender las habilidades apropiadas que le ayudarán a acumular la abundancia de dinero que usted desea del negociar. Para muchos lo que he contorneado puede parecer como una tarea abrumadora, y yo no voy a minimizarla en lo más leve. Incluso si usted no se ha sujetado hasta ahora a ningún trauma emocional, apenas sabe las habilidades apropiadas, y no será ninguna tarea fácil. Sin embargo, usted debe tener presente que las recompensas pueden ser astronómicas. Cualquier otro esfuerzo que tenga el potencial ilimitado de negociar en futuros o de las acciones no ha de ser fácil. Pues usted procede a través de este libro. Es muy importante tener presente que ni yo, ni cualquier persona puede negar a lo que usted considera ser la estructura de realidad uniforme. Sin embargo, sostengo que es verdad, y lo que usted sostiene para ser verdad puede diferenciarse por un margen ancho. La fuerza violenta, o aún la tortura, no harán a cualquier persona que le desaparezca la creencia de que todo va para arriba en la bolsa. Sin embargo, sí que ofrezco un resultado que le produce a usted el deseo. Después usted puede estar absolutamente dispuesto, o suspenderlo por lo menos temporalmente, lo que usted sostiene para ser verdad, y para ver que si trabajaron para mí, y también trabajarán para usted. Los caminantes del fuego que mencioné anteriormente como con una metodología pensante podrían suspender su creencia que el caminar en una cama de carbones calientes dañaría seriamente su pie. Ellos habrían aprendido sin embargo temprano en sus vidas los peligros y el dolor del calor intenso. Quizás usted puede suspender
También algo de sus creencias sobre qué hacer para negociar acertado. Usted podría descubrir con sus propios entrenamientos tempranos lo que antes usted quería ser siempre, a que se convertiría en un comerciante de éxito, y poder tenerlas. Actitudes para controlar las creencias contradictorias que son las que cancelan todas las buenas intenciones, y negocian optimistamente, y conduce así a la pérdida. Comprensible, antes de que usted incluso considere la posibilidad de cambiar algo de su creencia íntima, usted deseará ciertamente saber no solo el proceso de alterar la creencia que trabaja, sino que también qué ventajas tendrá para usted como comerciante. Como todos los comerciantes, usted ha leído probablemente en varias ocasiones lo que se hace para ser un inversor acertado en negociar. Negocie a favor de la tendencia primaria. Otra cosa más, corte sus pérdidas y deje correr sus ganancias. Gerencia de dinero es la llave, etc. Hay tanta verdad en estas palabras, que son demasiado vagos darle una conexión comprensible clara entre el uso de estos principios y sus ventajas, en una experiencia de negocio positiva y acertada. Si usted recuerda, enumeré resistencia a aceptar una pérdida entre la mayoría de los errores en inversiones comunes. Si usted ha experimentado siempre tal resistencia, usted probablemente también ha encontrado el pensamiento siguiente: ¿cómo aceptarlas? Pérdidas pequeñas cuando deseo hacer esto para coger el dinero, y me siento con una falta de valor cada vez que pierdo para coger el dinero. Su desamparo en tal situación y las consecuencias desastrosas para sus finanzas están en la esencia de esta discusión. Si, por ejemplo, usted puede lograr cambiar lo que significan las pérdidas para usted, y cómo usted lo representa mentalmente o cómo puede usted admitirlo mentalmente, después a cualquier grado usted puede lograr cumplir esto, usted se lanzará de la tensión y la ansiedad experimentada cuando usted tiene que reconocer en cualquier inversión o comercio dado que usted es un perdedor, y tiene que tomar la acción apropiada. Los pocos individuos que se han alcanzado al éxito astronómico en negociar en un cierto punto aprendieron parar de intentar conquistar el mercado, o hacer lo que él se conforma con sus expectativas o limitaciones mentales. En un cierto punto en sus carreras que negociaban, entendían las implicaciones psicológicas de un acontecimiento que nunca está terminando, que comienza cuando uno decide en participar, que los extremos es solamente cuando uno tiene bastantes, y se comportan sin el respeto más leve para el individuo. Se adaptaron eventual a estas condiciones psicológicas inusuales y exigentes, cambiando su perspectiva, aunque, como he precisado ya de mis experiencias, el proceso del cambio no es generalmente el resultado de hacer una opción consciente para tomar un acercamiento del paso a paso, y este libro se diseña para dar ese paso. En nuestras vidas diarias es mucho más fácil controlar el ambiente para satisfacer nuestros deseos. ¿Qué significa esto? Si hay interés para cambiar para conseguir lo que deseamos nosotros se encuentra mucho más fácil, y las condiciones externas para satisfacer nuestras necesidades antes de que procuremos cambiar nuestra perspectiva mental. Cambiarse se parecería como al recurso del pasado absoluto, como soluciona cualquier problema. Así pues, ¿por qué usted iría consciente sobre la tarea de aprender cómo cambiarse en el interior? Tengo 3 razones de usted. Primero, porque usted decide aprender nuevas habilidades o maneras de expresarse. En segundo lugar, porque usted puede tener cualquier número de la actinia de la creencia como resistencia en la adquisición de las nuevas habilidades usted está procurando aprender. El tercero que es, lo conseguiré en un momento. Ahora deseo darle un ejemplo para ilustrar estos primeros 2 puntos. Un cliente mío perdió a un tío del que él estaba muy cerca mientras que él seguía siendo un niño. Su tío hacía mucho de una figura del padre para él, donde no estaba su propio padre. El tío murió de un ataque al corazón a una edad joven, mientras que hacía un cierto ejercicio muy vigoroso. Debido a esta experiencia mi cliente cuando creció para arriba él también creyó que le daría un ataque al corazón, si él haría un ejercicio demasiado vigoroso. ¿Cuál habría sido apenas indiscutible el estado normal del corazón? A cualquier persona, después de trabajar encima de un sudor, él lo percibía como el principio de un ataque al corazón. Él comenzaría a ventilarse, y a parar de hacer de lo que él hacía. Obviamente, su creencia en morir muy joven se limitaba. Consecuentemente, él nunca participó en cualquier deporte como niño o bien en su vida del adulto. Bien, para el momento en que él estuviera en sus últimos años 30, él decidía que él no iba a morir prematuramente de
Un ataque al corazón como su tío. Él no tomó realmente esta decisión hasta después de que él pasara la edad en la cual su tío había muerto. La edad de su tío a la hora de su muerte era la edad en la cual mi cliente pensó que él también moriría. Cuando no sucedió, él dio para arriba la noción entera. Decidiendo acumular su resistencia, él me pidió algunas explicaciones en cómo ser un corredor, puesto que él sabía que había estado funcionando por los años. En sentido al funcionamiento era una nueva habilidad para él y definitivamente una nueva manera de expresarse. Fuimos a correr juntos, supuesto que él descubrió que él no podría correr. Él no podría tomar las medidas en la manera de un corredor. Es justo que cada vez que su ritmo cardíaco comenzó a subir, él pararía absolutamente en las pistas, aunque su intento era guardar para correr. Su creencia sobre morir del ejercicio todavía tenía mucha energía en su ambiente mental. Esta creencia actuaba como resistencia, trabajando contra su intento consciente para correr. Consciente, él daba a su cuerpo instrucciones de guardar en el esfuerzo. Su creencia estaba en conflicto, sin embargo, decía, de ninguna manera, amigo, usted está permaneciendo lejos de aquí, hasta yendo en un ritmo cardíaco abajo. En esta situación era muy fácil determinarse qué componente de su sistema mental tenía más energía sobre su comportamiento. La tercera razón por la que usted desearía aprender a cambiar el interior en vez de forzar el ambiente para conformarse con su maquillaje psicológico se relaciona terminantemente con negociar. Los mercados son demasiado grandes para que una persona o aún un grupo de individuos lo maneje para largo. Es decir, si usted no tiene la energía financiera de mover los precios en su dirección, entonces usted va a tener que aprender cómo fluir con el mercado y adaptarse constantemente a las condiciones externas. La opción es, usted se puede adaptar o continuar experimentando algunas lecciones muy dolorosas. Una indirecta rápida, la intensidad de su malestar emocional, y le duelen las experiencias, pues un comerciante es una excelente indicación de cuánto usted tendrá que cambiar para la inversión o comercio sin miedo, y ser constantemente acertado. Usted puede ser el que pida, porque considere al mercado desde una perspectiva psicológica. En todos, el mercado no se comporta como lo hace sin importar lo que piensa o se siente un solo individuo sobre él. Mi respuesta es esta: el mercado se comporta como lo hacen las interrelaciones debido a centenares de millares de gente. Y puesto que todos estos individuos son miembros de la raza humana, sin importar origen nacional, de la convicción religiosa que tienen, todos tendrán una cosa en la estructura psicológica común de la mente humana. Esta estructura psicológica se comporta de ciertas maneras, altamente fiables siempre que encuentre la tensión a partir de segundas decisiones. En el mercado, el miedo de perder su fortuna es cada pedacito tan intenso como el miedo de perder su vida de un ataque por un animal salvaje. Sin embargo, aunque todos participamos colectivamente, el mercado no es igual para todos nosotros. Cada movimiento y las marcas del mercado tienen unos diversos significados e impacto en cada uno de nosotros como individuos. Y la experiencia de cada comerciante de este movimiento es el resultado de su proceso mental individual de entrar en la información sobre el medio ambiental de percepción y todos los factores psicológicos internos únicos que afectan su comportamiento. Así pues, aunque dos o más comerciantes pueden convenir en cuál es el pago corriente, no compartirán la misma experiencia de cómo ese precio los está afectando personalmente. El significado que usted pone en cualquier cambio particular del precio es el resultado de su creencia. Como comerciante, usted tiene que definir constantemente cuál es alto y cuál es bajo concerniente a su creencia sobre el futuro. Esa es la única manera que usted puede hacer el dinero. Compre en el punto bajo y véndalo después en un precio alto más elevado, en el futuro, o venda si pierde, y cómprelo después a un precio más bajo, en el futuro. Mientras los precios continúan moviéndose, ese movimiento creará oportunidades de comprar en un punto bajo, y de vender si sigue bajando, y de comprar en otro punto bajo, y estas oportunidades están disponibles para todos los comerciantes. Usted crea el juego en su propia mente basada en su creencia, intentos, opiniones y reglas. Es su propia perspectiva única, y de nadie más, y el secreto es usted, y puede elegir cómo usted percibe los acontecimientos, incluso si usted no está enterado de exactamente cómo
Controlar y cambiar su opinión para poner otras opciones a su disposición, si usted todavía está eligiendo, incluso si está fuera de la ignorancia, hasta que usted aprenda las habilidades apropiadas para su éxito, como inversor o comerciante, será determinado por un número de factores psicológicos que no tengan a menudo nada o poco que hacer con los mercados.